Posiblemente hayas escuchado sobre esas aplicaciones que graban cuando estás durmiendo. Son las que te permiten capturar cualquier sonido que hagas durante la noche o incluso cualquier sonido que se escuche durante la misma. Pueden resultar divertidas cuando duermes. Podrías decir cosas muy graciosas. Pero ¿qué pasaría si cuando escuchas la grabación al día siguiente oyes algo que no parece nada normal? ¿Qué pasaría si en realidad tú estuviste solo o sola esa noche y escuchas dos voces que fueron captadas mientras tú dormías profundamente? Antes de que empecemos a mencionar estas grabaciones extrañas e inexplicables, en ningún momento pretendo hacerte creer que son paranormales, o que sean de extraterrestres o de cualquier ser inexplicable, puesto que todas estas son fácilmente imitadas. Pero la gente que publicó estos audios realmente desea saber cuál es la explicación lógica de ellos. Cuando narraron sus historias se veían muy convincentes. Te recomiendo que escuches estos audios con audífonos para que puedas captar hasta el más mínimo detalle. El audio que vas a escuchar fue enviado a un canal paranormal de un hombre que vivía en Chicago. Este sujeto, junto con su familia, habían estado experimentando algo. Según sus propias palabras, sentían que había actividad paranormal en toda su casa. A lo mejor se referían a que cuando despertaban en la noche veían figuras con sombra de alguien. O que tal vez escuchaban algo así como rasguños o golpes que provenían de las puertas de las recámaras. Pero lo curioso aquí es que toda la familia logró captar el sonido de pasos que venían de las habitaciones superiores, mientras ellos estaban en la planta baja. Cuando decidieron investigar, se dieron cuenta de que no había ningún animal. Es más, nunca encontraron ni siquiera ratones o ratas o tal vez hasta ardillas. Ningún animal estuvo relacionado con esos sonidos. Pero el hombre de la casa no creía en actividades paranormales en sí, así que mejor, para salir de dudas, decidió de buenas a primeras instalar una aplicación en su teléfono para que grabara sonidos durante la noche. No pretendía para nada capturar algo, solo quería usar dicha aplicación para saber si durante la noche él mismo hablaba dormido. Lo que resultó es que en algún momento durante la noche se escuchó un sonido muy inquietante, mismo que se oía muy fuerte, junto con otros sonidos extraños. Todo esto fue grabado por la aplicación del teléfono celular. Cabe recalcar que ni su familia ni él saben qué es y desean encontrar una explicación razonable. Escucha y dime lo que pienses. Cuando la familia intentó investigar de dónde provenían esos ruidos, no llegaron a ninguna conclusión. No sé decirte si vivan cerca de una autopista o algún camino donde transiten tal vez cierto tipo de vehículos que pudieran haber provocado este tipo de sonidos. Tal vez algún auto o autobús pasaba cerca y fue grabado, pero creo que realmente no se escucha así. A pesar de no creer en actividades paranormales, la familia siente que tal vez haya algo o alguien que provocó esos ruidos. Pero no se atreven a decir que fue una actividad extraña dentro de su casa. Sin embargo, no saben lo que era y siguen en búsqueda de alguna teoría. ¿Tú qué crees que sea? En el año 2014, alguien de manera anónima publicó el siguiente sonido en un sitio web donde permiten este tipo de publicaciones. La página se llama Above Top Secret. En dicha publicación, el sujeto sospechaba que tal vez hablaba cuando estaba dormido, pues sus vecinos le habían dicho que alrededor de las 3 de la mañana escuchaban ruidos de voces. Él en sí nunca había escuchado nada cuando estaba dormido y para salir de dudas decidió entonces instalar un grabador nocturno en su teléfono. Deseaba a toda costa confirmar lo que sus vecinos habían estado escuchando toda vez que él jamás oyó nada extraño.
Escucha el sonido. Al principio el sujeto anónimo llegó a creer que el sonido era él mismo hablando cuando estaba dormido. Pero lo más preocupante fue al darse cuenta que no solamente se escuchaba una sola voz. Lo más inquietante aquí fue que las voces hablaban en un idioma diferente, un idioma que él no podía reconocer y por supuesto tampoco los hablaba. Tal vez era un murmullo de parte de él, pero lo que no explica es la segunda voz. El sujeto dice que vive solo y por consiguiente duerme solo y no sabe qué hacer con esa grabación que lo inquieta, pues no la quiere destruir hasta investigar la verdadera razón de ese sonido. Cabe destacar aquí que ese audio es un poco inquietante y hasta provoca algo de miedo. ¿Tú qué crees que sea? El siguiente audio es todavía más extraño. Es un sonido grabado que parece imposible poder imitarlo. Muchos dicen que es un sonido que se escucha dentro de la mente de mucha gente, en todo el mundo, justamente antes de despertarse o durante el sueño mismo. Son sonidos en el cual las personas escuchan ruidos muy fuertes, como explosiones o disparos, y algunas veces provocan espasmos corporales. También muchos han dicho que efectivamente es un sonido, que se parece a aquel cuando están durmiendo, pues lo han llegado a sentir o hasta soñar. Escúchalo. Se dice que la gente llega a escuchar este tipo de sonido cuando está a punto de dormir o cuando está a punto de despertar. No es mi caso, pero hay mucha gente que lo experimenta. No se sabe la causa específica y tampoco no se ha logrado explicar exactamente por qué y cómo sucede. Algunos psicólogos han mencionado que tal vez se deba a niveles de estrés muy elevados, y posiblemente ese sea un factor que contribuya para que el cerebro lo escuche de ese modo. Aunque también se asegura que con el tiempo el sonido se deja de oír. Pero lo curioso es cómo la mente puede crear ese tipo de ruidos. También se ha dicho que es una especie de escape o descanso para nuestro cerebro. ¿Tú lo has escuchado alguna vez? En el año 2010, un propietario de departamentos trabajaba en la remodelación de uno de ellos. En el primer día de dicha remodelación, los trabajadores tenían problemas con todo el equipo electrónico. Puesto que dicho departamento estaba cerca de una torre de radio, creían que la torre pudiera ser la causa de que el equipo no funcionara bien. Sin embargo, cuando los trabajadores comenzaron a ver sombras en el edificio, se inquietaron. Luego indagaron que dicha construcción fue hecha sobre un antiguo cementerio indio. Decidieron entonces llamar a un grupo local paranormal para que pudiera investigar toda la zona. Pero ocurrió lo mismo que con los trabajadores. El equipo del grupo paranormal no funcionaba y las baterías se descargaban muy rápidamente, a pesar de que estaban cargadas totalmente. Aún así seguían pensando que era obra de las torres de la estación de radio y decidieron marcharse, pues no encontraron ninguna actividad paranormal. Lo que sucedió después fue algo verdaderamente raro. El propietario de los departamentos notó que los neumáticos de su auto estaban infestados de clavos.
El servicio de limpia de la ciudad se hizo cargo de recoger todos los clavos que había en la zona, así como limpiar todas las calles y banquetas. A pesar de que la limpieza fue hecha, el propietario siguió con el problema de clavos insertados en sus neumáticos. Sinceramente no sé cómo llegaron a relacionar esto con la actividad paranormal, así que el propietario, quien era un creyente, decidió colocar un crucifijo en el interior de su auto, por extraño que parezca, y según palabras de él, esto resolvió el problema. Pocos días después, la salud de su esposa comenzó a deteriorarse a tal grado que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente 2 veces. Le habían diagnosticado una condición dolorosa llamada fibromialgia. Durante ese tiempo, decidieron entonces usar la aplicación para grabaciones nocturnas, y dicha aplicación capturó unos sonidos que no podían ellos explicar. Escúchalos, por favor. El esposo llegó a pensar que su esposa estaba poseída por espíritus y que estos espíritus eran los responsables de la mala salud de ella, del problema de los clavos, de los neumáticos y de los sonidos que lograron capturar durante la noche. ¿Tú qué piensas? El siguiente sonido te dejará pensando mucho más que los sonidos que ya acabaste de escuchar. Fue grabado por una mujer usando la misma aplicación en un teléfono Android. Esta aplicación ya la había estado usando durante muchos meses. Durante todo ese tiempo nunca captó ningún sonido diferente o extraño. Pero algo ocurrió el 30 de diciembre del 2013 a las 2 de la mañana. El aparato había capturado un sonido que nunca antes había sido escuchado. La señora estaba en ese momento con su pequeño hijo de tan solo 3 años de edad, y cabe señalar que eran las únicas personas en toda la casa. La aplicación captó sonidos como chasquidos, que luego se hacían más fuertes. Se escuchó a una mujer que decía, ¿qué estás haciendo?, seguida de una voz masculina que respondía, nada. Se siguieron oyendo los chasquidos, y luego la voz del hombre que menciona, son ellos. La voz de la mujer se parecía mucho a la de la señora de la casa, y es sabido que ella precisamente habla durante la noche, pero la voz del hombre jamás pudo ser explicada. Fue cuando decidió compartir el audio para que se le hicieran análisis serios de sonido. Un experto analizó muestras separadas de la voz de la dueña de la casa y de la voz de su pequeño hijo. Se llegó a la conclusión de que la voz del hombre no era ni de ella ni de su hijo. Escucha el sonido y dime qué piensas. What are you doing? Okay. That's right. What are you doing? Okay. That's right. Después de que se compartió el audio en internet, este fue revisado minuciosamente y muchísima gente llegó a la conclusión de que la voz del hombre era un ladrón. Esto resultó más convincente que llegar a pensar en algo paranormal. Tal vez alguien se introdujo a la casa de la mujer y subconscientemente lo escuchó. Y en su sueño le pregunta, ¿qué estás haciendo? También se mencionó que el sonido del chasquido se debía a los sigilosos pasos del ladrón. Se llegó a sugerir que tal vez había 2 personas dentro de la recámara y que el chasquido era que uno de ellos estaba intentando abrir algo. Tal vez pudo haber sido algo menos siniestro, pero quién lo sabe. De manera por demás extraña, el pequeño hijo le preguntó a su madre que dónde estaba Howe. La mujer, sorprendida, cuestionó a su hijo, preguntándole quién era el tal Howe. El niño le respondió, Howe es el hombre oscuro sin rostro. Ella ha dicho que su hijo llega a decir cosas muy raras a veces, pero lo que no concuerda es qué tiene que ver todo esto con los sonidos grabados. La mujer se impactó tanto con todo
que es por ello que decidió compartir este audio. A partir de esa noche, la madre del niño decidió ya no volver a escuchar más las grabaciones hechas por la aplicación y se cambió de casa. Hasta la fecha, sigue ella pensando en el sonido grabado, preguntándose una y otra vez qué pudo haber sido eso. Particularmente no sé qué sea, pero algunos creyentes de lo paranormal llegaron a mencionar que eran unos seres que se habían metido a la habitación.